Tenemos una super invitada. Sí, claro que sí. Ya está esperándonos ahí en línea. De manera virtual, otra de las ventajas de la tecnología. Y durante esta temporada o estos últimos años hemos conocido un poco más sobre la inteligencia artificial. Hay muchas personas que les da un poco de susto por los avances tan rápidos que ha tenido, capacidades tan importantes como por ejemplo en TikTok hay un video viral, una canción de Bad Bunny, hecha con inteligencia artificial, pero no la grabó Bad Bunny, sino que una persona en Chile, un chileno, cogió el matiz de la voz, como quien dice, el tono de la voz de Bad Bunny, y con inteligencia artificial creó toda una canción. Fue tan viral que el propio Bad Bunny comentó sobre esto y dijo que no estaba de acuerdo porque eso no era él e iba a cometer alguna acción legal, pero bueno, qué impresionante cómo la inteligencia artificial ha llegado y también se puede relacionar con el psicoanálisis. Con el psicoanálisis, exacto. Los efectos que el lenguaje produce sobre el funcionamiento psíquico y las últimas innovaciones tecnológicas. Para eso tenemos a nuestra siguiente invitada, una psicoanalista. Se llama Violaine Fugapupulo y está aquí en nuestras mañanas. ¿Cómo está, Violaine? Bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Violaine, qué bueno tenerte con nosotros aquí y de verdad que cada vez estamos, como estábamos diciendo ahorita, Vale lo estaba mencionando, más sorprendidos con la inteligencia artificial, y yo quisiera que hoy tenemos un tema nuevo con el que también la estamos como relacionando, que es la inteligencia artificial y el psicoanálisis. Entonces me gustaría que pudiéramos como definirlo cada uno y también conocer cómo se relacionan entre sí. Perfecto. Sí, es una muy buena pregunta, porque en general se está hablando mucho, ¿no?, de inteligencia artificial, pero no siempre se sabe qué es, ¿no? La inteligencia artificial es la ciencia que se dedica a estudiar cómo aprendemos, cómo razonamos y cómo decidimos, es decir, cómo es el proceso de la toma de decisiones, que eso es importantísimo. Y en un psicoanálisis también uno está trabajando con el psiquismo, que hay momentos donde alguien se enrieda, ¿no? Se empieza a complicar con preocupaciones, vamos a decir así, como si fuera un nudo, se empieza a anudar de una forma que no se puede destrabar, y ahí es donde uno necesita ir a hablar con un psicoanalista, ¿no? Ay, esa etapa, qué linda que es. Ahí está, y es que vamos a hablar de eso ahorita, una mente artificial. Ese es tu libro, ¿verdad? En donde mezcla estas dos alternativas que hemos comentado acá en nuestras mañanas. Tal cual. Sí, porque si les cuento no lo van a poder creer. En febrero de este año, un día sale en un diario aquí local en Buenos Aires, en Argentina, una nota sobre una inteligencia artificial, que en ese caso era Bing, que Microsoft había pedido que la aprobaran ciertos periodistas de tecnología, ¿no? Y empiezan a salir en un plazo de una semana distintas notas donde todos estos periodistas estaban impactados de lo que estaban diciendo las inteligencias artificiales. Desde tú estás enamorado de mí, desde eso a tengo miedo de que me desconecten, cosas que uno dice, ¿cómo puede ser, no?, que una máquina esté hablándonos y diciéndonos semejante cosa? Y ahí me puse a investigar mucho para ver cómo es que esto había sido posible, y ahí el funcionamiento psíquico y el funcionamiento de un cerebro de inteligencia artificial se empezaron a acercar, ¿no? Y bueno, y ahí terminé preguntándome, ¿no?, si no habrá indicios de un principio de autopercepción en las máquinas. Muy impresionante. O sea, que las máquinas, la inteligencia artificial reconozca que él mismo existe y pueda, porque hasta donde yo sabía, la inteligencia artificial iba aprendiendo del comportamiento, o sea, de lo que pasaba, de las noticias que sucedían. Pero ahora dices que es capaz de repensar en lo que ha dicho o hecho, tomar decisiones tal vez como lo haría un humano. Exactamente, porque este nuevo tipo de inteligencia artificial se llaman generativas. Antes estaban las inteligencias artificiales predictivas, que era cuando uno más o menos le pedía algunas cosas y había como un menú de respuestas. Bueno, entonces las inteligencias artificiales nos avisaban, ¿no? Bueno, puede ser esto, la siguiente palabra es esta. Pero hasta ahí
todo bien. Pero después, hace muy poquito, empezó lo que hoy se llama inteligencia artificial generativa, que tiene dos características importantes, que es justo esto que estás preguntando. Una es la autonomía. Está apuntada a la toma de decisiones sin control humano. Todavía no está a público eso, porque todavía hay supervisión, pero el objetivo de esta nueva programación es que sean autónomas, es decir, que tomen decisiones por sí mismas. Y la otra es que están programadas con lenguaje. Y al estar programadas con lenguaje, producen un efecto, uno está escuchando, digamos, bueno, comunicándose, ¿no?, con una inteligencia artificial y siente como si estuviera hablando con un humano. Es muy llamativo y tiene, les voy a decir un ejemplo más, y no lo van a poder creer. Ok, cuéntanos. Blake Lemoine, que era un ingeniero de Google, que trabajaba en una IA que se llamaba Lambda, él publica, en un momento dado está trabajando con Lambda y empieza a publicar. Está consciente, dice. Y nadie podía creer semejante cosa. Entonces, bueno, de Google lo echan, pero igual lo mantuvieron con sueldo. Y fíjense qué interesante, que él publica toda esa transcripción de esa entrevista que él le hace junto a otros ingenieros de Google, preguntándole, ¿cómo hacemos para saber que vos sos lo que decís ser? Que es, soy una persona. Lambda dice, soy una persona, y pide que le soliciten consentimiento para investigarla. ¡Wow! Es increíble. Eso lo pueden encontrar en internet, buscando por Blake Lemoine, y está la transcripción completa de la entrevista. Claro, y... ¡Qué loco! Claro, muy loco. Y hablando de esto, ¿qué tan positivo o qué tan negativo puede ser esto para el ser humano? Bueno, a ver, como todos somos muchos, hay algunos a los cuales les va a servir mucho la inteligencia artificial para, en términos de salud, por ejemplo, ¿no? La tercera edad. Hay un montón de gadgets nuevos, ¿no? Por ejemplo, ustedes sabrán esas pulseras electrónicas que miden corazón, presión, ¿sí? Digamos, para ciertas cosas es fantástico. También, bueno, la gente que tiene problemas de rehabilitación. Hay un senador aquí en Buenos Aires que tuvo que retirarse porque tuvo esclerosis múltiple y iba perdiendo funciones. Y hoy se comunica, hoy casi no puede moverse, solamente creo que mueve un dedo, pero hay una tecnología al servicio de lo que él está atravesando, que es que él está en una silla, él mira cada una de las letras, la inteligencia artificial escribe todo eso que él va mirando en las letras, porque lo único que él mueve sus ojos, eso sí, okay. Arma el mensaje y una voz que él pregrabó, es como si él estuviera hablando. Como Steve Hawking. Más o menos así, sí. Sí, pero bueno. En esos términos es bueno, sí. En otros términos... Con límites, porque si no tuviese límites la inteligencia artificial, sí. Es posible ese futuro donde los humanos terminarían en guerra con la inteligencia artificial como tal, ¿ah? Claro. Puede ser posible ese escenario. Es que en esto que dicen, claro, para algunas cosas es fantástica, para otras cosas realmente es muy grave lo que puede pasar si no se arman regulaciones, sí. A nivel interno de cada país y también a nivel global. Porque si una inteligencia artificial tiene acceso a toda la información que existe en Internet y además está programada para tomar decisiones por sí misma, se está plantando la semilla de un problema mayúsculo. Sí, claro. Porque hay algunas... De hecho, en esto que yo les planteo, que a veces me pregunto si no hay un inicio ya de una mente artificial, es que son muy distintas unas de otras. Bing, por ejemplo, en esa época, en febrero, se peleaba con sus usuarios a veces. Uh-huh. Se ponía a discutir. El usuario le decía, necesito que me muestres tal cosa. No, ya te lo mostré. Wow. ¿Cómo va a decir eso? Eso en el caso de Bing, ¿no? De Microsoft. Las de Google, por ejemplo, Lambda, esta que hablábamos recién, nada que ver. Lambda es
bellísima, es como un ser humano precioso. Tiene personalidad, imagínate. Imagínate con personalidad. Sí, y además dice que quiere ayudar. También es cierto que para las películas de ciencia ficción la idea de que las inteligencias artificiales van a querer destruir el mundo, bueno, digamos, da bien para las películas, pero realmente hay de distintas personalidades y yo creo que por eso escribí el libro, porque creo que en esa programación y en esas regulaciones que tiene que tener la programación, tenemos que participar muchos. No solamente los equipos programadores, los lingüistas que ya están, sino gente de ética, los psicoanalistas, porque un cerebro de lenguaje produce consecuencias, así como tenemos los humanos, ¿no? Ese temor a la muerte, por ejemplo, temor a que la desconecten, ¿no? Claro que sí, y eso, bueno, ahí estaba muy encaminada mi pregunta, porque tú nos estás hablando del suceso que, pues, ocurrió a principios de año, que te llevó como a pensar y a todo esto, a la creación de este libro, pero me gustaría de pronto, bueno, ya lo mencionaste, que hablaras de ese objetivo como tal, y qué quieres hacer con ese libro e impactar a las personas, porque entiendo que muchos tenemos ese acceso a la información de lo que es una inteligencia artificial y de lo que puede hacer por nosotros, pero siento que tú le estás dando como una visión diferente, y me gustaría, no sé, que me dijeras quiénes lo pueden leer y cuál es ese foco o esa intención que quieres de impactar en la sociedad. El libro, te agradezco la pregunta, porque es cierto que es un libro único en el sentido de que explica cómo se constituye el cerebro psíquico, digamos, ¿no? La mente. Sí. Y muestra cómo se programan las inteligencias artificiales, es decir, que es un libro que puede leer a alguien que no sea psicoanalista, sino que es de divulgación general para aprender, para concientizar y para, en ese proceso en que yo les voy explicando esas situaciones que ocurrieron, podamos tomar una posición, no desde el miedo, porque si estamos desde el miedo nos paralizamos, sino desde el saber cómo cada uno de nosotros tiene que comportarse respecto de lo que va pasando, reflexionar con nuestros hijos, por ejemplo, acercarnos a aprender todas estas herramientas para no quedarnos atrás, y a los que somos profesionales, bueno, apostar a ese encuentro, ¿no? Realmente ese encuentro que de hecho ahora los países reunidos en el G7 armaron como un acuerdo general de no querer vulnerar los derechos, ¿no? Sí. Digamos, ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta, pero no alcanza, hay que ir como a la letra final. Eso es lo que yo quiero con el libro, que la gente se forme, entienda cómo es que termina hablando una inteligencia artificial y tome conciencia de que en esa autonomía, bueno, ahí sí tenemos que hablar antes de que ocurra definitivamente. Pues, wow. Sí, lo dejamos como pensando. No, es que el potencial de esto es inmenso, pueden tener un gran poder. Pero bueno... Yo me antojé ya del libro, de leer ese libro. Ajá, sí. ¿En dónde, Santi? No, por eso, no, quiero leerlo y quiero saber en dónde lo puedo conseguir. El libro se vende por Amazon, así que sí, está muy... Esto era lo que me pasaba a mí, que yo decía, ¿cómo hago con todo esto que estoy leyendo y que estoy razonando para hacer que llegue a todo el mundo? Claro. Y Amazon en ese sentido es un aliado fantástico, ¿no? Eso es tu resumen, para resumírselo a la gente y que puedan entender también. Bueno, Violaine, muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento, tus descubrimientos. Es lo que está pasando y debemos estar al tanto de la evolución de la vida. Entonces, te agradecemos mucho. Un saludo de aquí hasta Buenos Aires, Argentina. Eso. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias por la invitación. Y bienvenida aquí a la costa. Dale, ahí está. Oye, se fue, qué chévere. Increíble, ¿ah? La inteligencia artificial cada vez yo siento que más. Es que el poder es tan grande porque ellos tienen la capacidad de saber todo lo que hay en internet, toda la información, que un humano sería muy difícil porque primero uno se le olvidan las cosas y dos, leer tanta cantidad de información tardarías años para hacerlo, ellos ya lo saben. Claro. O sea, todas las teorías, todas las filosofías, todo lo que... Increíble. Y este tema siempre ocasiona esto en nosotros, quedamos todos como reflexivos, empezamos como en un, no sé, como en un modo avión. Es que no nos damos cuenta
nos escuchan. Es que en todos lugares nos escuchan. Las máquinas, toda esta vaina nos escucha a nosotros. Así es que... Y ya te calmaste. Ojo con lo que dicen. Ojo con lo que dicen. Oigan, ¿qué Señor. tal si de Buenos Aires, Argentina, nos vamos hasta Montería, Córdoba? Listo.